Hola a todos, una semana más. Tengo buenas noticias. Me lo he leído todo. Ya está. Primera lectura completada. He marcado ya todos los errores, todas las cosas que quiero cambiar y ahora me voy a dedicar la siguiente semana a corregirlo todo en mi versión en ordenador. Lo más útil de revisar es darte cuenta de cuando te vuelves repetitivo. No solo en las palabras, sino también en las cosas que les pasan a los protagonistas o incluso en descripciones del pasado de personajes secundarios. Son cosas que me he encontrado y que creo que se pueden arreglar una vez lo revisas. Cuando tú vas escribiendo no te das cuenta. No te das cuenta porque estás eufórico, estás creativo y no se te ocurre revisar. Yo esta novela, aunque la he revisado muchas veces antes de empezar en serio como escritor y a dedicarle todo mi tiempo, la he revisado y no te das cuenta porque hasta que no está completa no puedes hacer una lectura del tirón y darte cuenta de cosas que solo los lectores pueden ver. Lo que más me preocupaba que era que la historia se volviera tediosa. Yo creo que la historia es entretenida, creo que se hace amena, creo que una vez empiezas es difícil parar, porque quieres ver qué es lo que le pasa a Shiro, qué le pasa a Mathilde, quieres enterarte de más cosas del mundo de Theradam y creo que se vuelve adictiva. Así que sí, mi intención es que la primera semana de agosto ya esté disponible. Así que si os interesa, ya sabéis, os lo apuntáis en la agenda, me contactáis por mail porque necesito voluntarios para leerse la novela. Pondré anuncios en Facebook, en Twitter, voy a dejar mi email escrito para quien le interese en el vídeo. Si no os lo queréis leer bien, muy respetable. Simplemente, si conocéis a alguien que pueda estar interesado, pues ponedle en contacto conmigo y yo encantado de que alguien se lea lo que escribo. Bueno, vamos a la sección para escritores amateurs, ¿de acuerdo? Como os prometí la semana pasada, hoy voy a hablar de los 4 documentos que yo uso y que creo que son muy importantes a la hora de escribir una novela de una cierta envergadura. Los 4 documentos son la sinopsis, la trama, el esqueleto de la novela y las fichas de personajes. La sinopsis no es exactamente la misma sinopsis que os leí el otro día. Esa sinopsis es comercial, es la que te viene en la contraportada del libro. La sinopsis que necesita un autor es una sinopsis completa del libro. Una sinopsis es un documento que contiene los sucesos que acontecen en la novela de forma cronológica. ¿Para qué es útil? Pues muy fácil, para no perderse, para saber en todo momento lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Así, después, una vez se tienen los hechos ordenados, puedes pasar a escribir la trama. La trama son los sucesos tal y como los lee el lector, no tal y como pasarían cronológicamente, al menos no tiene por qué. Es decir, es como si tú cogieras la sinopsis y dices, pues esta parte me interesa, la pongo aquí, esta parte no, la pongo allá. Un ejemplo, ¿vale? Pongamos El médico, de Noah Gordon. Ese libro relata las historias de un joven londinense que se queda huérfano y que es adoptado por un barbero cirujano que le inicia en las artes de la medicina. De una forma un poco chapucera, porque en esa época la cosa es un poco chapuzas, pero el chaval va aprendiendo. Entonces, a la muerte de ese barbero, el joven decide irse hasta Persia para aprender medicina en la madraza de Isfahan, que es donde está el mejor médico de la época. La novela se desarrolla cronológicamente, desde que el niño es pequeño, su viaje a través de Europa, cómo se va haciendo mayor, las personas que conoce, cuando llega a Persia y las aventuras que vive por allí y cómo aprende medicina. Claro, eso es por orden, tal y como pasan las cosas. Pero el autor podría haber decidido contarlo de otra manera. Podría haber reordenado los hechos de forma que la novela empezara con el chico ya mayor en Persia estudiando medicina. Podría empezar directamente ahí e ir colando su pasado con flashbacks o con, por ejemplo, conversaciones con otros personajes que le pregunten sobre su pasado. Es un truco recurrente que solemos utilizar los autores. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en Theradam? Theradam también es principalmente la historia de Shiro y empieza con Shiro contemplando la gran luz. Claro, en ese momento Shiro ya ha pasado muchos años solo en el desierto, le han pasado muchas cosas, ha tenido una infancia bastante traumática y en vez de empezar contando desde que es niño, prefiere empezar con lo que es importante, que es el encuentro con la gran luz. Entonces la historia va avanzando
pero a la vez que avanza voy explicando cosas de su pasado mediante flashbacks, conversaciones, cosas que él recuerda o otros personajes que se encuentra y que son parte de su pasado. Cada uno cuenta las cosas como quiere, pero es importante saber que en la sinopsis está ordenado cronológicamente y en la trama no tiene por qué. La trama es tal y como lo verá el lector. Por eso es muy importante para el autor tener el tercer documento, que es el esqueleto de la novela. En el esqueleto tienes que explicar, por ejemplo, capítulo a capítulo, lo que acontece, cosas importantes, lo que sea necesario para que luego tengas un resumen de cada capítulo con lo que va pasando. En mi caso, cada uno se lo hace como quiere, pero en mi caso me gusta anotar los capítulos, puntos importantes, un resumen de lo que pasa, un arco del capítulo, que el arco del capítulo es, digamos, el estado en el que se encuentran al inicio y cómo se encuentran los protagonistas al final. Puede ser desde un punto de vista emocional, es decir, empiezan el protagonista muy contento y acaba triste, o empieza triste y acaba contento, cosas así que a la hora de leer la novela pueden ser sutiles, pero es algo que el lector nota. También me anoto elementos importantes o cosas que debo recordar, como objetos, quién tiene cada cosa, qué cosas se han visto, qué no, qué información importante se ha dado, o también muy importante, preguntas que abre el capítulo y preguntas que cierra. Por ejemplo, al principio de la novela tú ves la gran luz, ves Teradan, y la pregunta que te surge es ¿qué es eso? ¿Qué es Teradan en realidad? Es una pregunta que se abre y no se cierra, no tiene por qué cerrarse en ese mismo capítulo, por eso es importante anotárselo. Una vez ya estás escribiendo la novela, te olvidas un poco de lo que es la sinopsis y la trama, no es necesario revisarlo cada 2x3. Lo que sí que vas actualizando es el esqueleto, porque ahí tienes la información más importante, más al detalle y es muy útil, muy útil. Yo lo he usado mucho para no perderme y para ver que la novela tenga una coherencia. Si no, es cuando la historia cojea de alguna parte. Hablando del esqueleto, lo que voy a hacer ahora a medida que corrijo es ir actualizándolo para tener la información correcta, porque luego lo voy a necesitar más adelante, especialmente si quiero hacer correcciones que afecten al argumento y a las cosas que pasan. Por ejemplo, si alguien me dice, o todo el mundo me dice, esta parte de la novela es malísima, esto es horrible, es nefasto, no me gusta, pues yo diré, a lo mejor tengo que cambiarlo, no lo sé. Y necesitaré saber si hay una coherencia o no, y para eso voy a usar el esqueleto. Y el último documento, la ficha del personaje. Uno puede pensar que contiene una descripción física o una descripción psicológica de cada personaje que aparece en la novela, pero a mí me gusta ir más allá. De hecho, las primeras fichas de personajes que yo tenía contenían 18 puntos en los que se detallaban muchísimas cosas. Creo que es un tema lo bastante bueno e importante como para hacer un vídeo en el que dé consejos sobre cómo crear un personaje sólido y trucos o ejemplos de fichas de personajes que yo utilizo. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por seguirme y os mantengo al día.